Iglesia, bendiciones, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar listos ya para tener este servicio de alabanza y adoración a nuestro Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que es digno de alabanza, de gloria, de honra, de adoración. Qué bueno que hizo el tiempo y que temprano ya separó este tiempo para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Estamos muy contentos de poder estar reunidos y poder adorar a nuestro Dios. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Deje lo que está haciendo por un momento y concentrémonos en solamente rendir culto de adoración a nuestro Dios. Ahorita regresamos. Alábale porque Él es bueno. Bueno eres Dios, siempre has sido bueno Dios. Tu amor va más allá de lo que puedo imaginar. No me dejarás, Él por siempre ha sido tú. Me levantarás de tu mano, vivo yo, Jesús. Eres bueno, Poderoso, y no hay nadie como tú. Eres grande, asombroso, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Eres Dios, siempre has sido bueno Dios. Tu amor va más allá de lo que puedo imaginar. no me dejarás, Él por siempre ha sido tú. Me levantarás de tu mano, vivo yo, Jesús. Eres bueno, poderoso, y no hay nadie como tú. Eres grande, asombroso, y no hay nadie como tú. Eres bueno, poderoso, y no hay nadie como tú. Eres grande, asombroso, y no hay nadie como tú. Contigo viviré, Señor, solo a ti, mi Rey, mi vida entrego solo a ti. ¿A dónde más puedo correr? Solo en ti, Jesús, encuentro libertad. Eres bueno, poderoso, y no hay nadie como tú. Vamos, iglesia, cántalo. Eres grande, asombroso, díselo. No hay nadie como tú, Señor. Eres bueno, poderoso, y no hay nadie como tú. Eres grande, asombroso, y no hay nadie como tú. Les aplauso, Rey. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Rey. Decimos con todo nuestro corazón, Rey. Te adoramos, Rey, con todo nuestro corazón.
tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, Exaltamos al que digno de alabanza. en las costas de los mares. Levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, Hacemos oír la voz de su alabanza. con las manos en lo alto. Exaltamos al que reina para siempre. Una vez más subamos, subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, Exaltamos al que digno de alabanza. en las costas de los mares. Levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, Hacemos oír la voz de su alabanza. con las manos en lo alto. Exaltamos al que reina para siempre. A ver esa batería adorando a Dios. Te exaltamos, Rey. Hacemos fiesta para ti, papá. Te celebramos, solo a ti. Solo tú eres digno. Fuerte alce su voz. En los montes, en los valles, Exaltamos al que digno de alabanza. en las costas de los mares. Levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, Hacemos oír la voz de su alabanza. y con las manos en lo alto. Exaltamos al que reina para siempre. Fuerte, una vez Te exaltamos, te exaltamos. Te adoramos. Expresa tu anhelo por Él. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz, porque por Él hasta el día de hoy tenemos vida. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre
de Dios. Con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios, oh, de todo linaje, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Tú nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, Es hermoso exaltar a nuestro Dios, bendecirlo por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y en lo que seguirá haciendo. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Gracias a cada uno por estar conectado. Uriel, la hermana Lupita Toriz, Mario Hernández, Ramona Redondo, Chely González, San Juanita Montemayor, Elsie, la hermana Elsie, María Luisa Tamayo, ¿quién más está por aquí? Chandy Alfaro, nuestra hermana Minerva, María Guadalupe Preciado, Deida, nuestra hermana Sonia, Francisco González, gracias a todos los que se están conectando. Isabel Mariscal, Carmen Moreno, bendecido día para todos. Gracias por reportarse, gracias por este día, estar ya conectados y listos adorando a nuestro Dios. No podemos estar juntos físicamente, pero sí en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Estamos orando por cada uno de ustedes, pidiendo al Señor que Él esté trayendo en este tiempo protección, cuidado, salud, que Él esté trabajando en cada área de sus vidas, de nuestras vidas, familiar, finanzas, trabajo, en todas las áreas que el Señor esté trabajando. Así es que gracias por conectarse y gracias porque cada servicio nos hace sentir ese respaldo y esa cercanía a través de las redes sociales. Les recordamos que tenemos un grupo de oración y que estamos orando por cada uno de ustedes, y si hay alguna petición en especial nos gustaría estar orando específicamente. Aunque estamos orando por todos, en ocasiones hay situaciones específicas y de repente no nos enteramos, y nos enteramos después de que pasó la situación, y bueno, le damos gracias a Dios porque Él obró, pero pues nos gustaría estar respaldándoles en oración. Entonces les invitamos a que si hay alguna petición, por favor escriba a nuestro WhatsApp más 52 867
715-1656. Y con todo gusto estaremos orando por cada una de las peticiones. Por decir, nuestra hermana Gaby hace algunos días nos escribió pidiendo fortaleza para la familia porque su mami acaba de fallecer. Entonces estuvimos orando y también en este momento estamos orando por la situación familiar, que hay algunos hermanos de ella que están pasando por este virus. Gracias a Dios, sabemos que el Señor está obrando y queremos estar orando específicamente por cualquier necesidad, cualquier situación, por favor. Entonces, si usted tiene alguna petición, por favor, compártanla y con todo gusto vamos a estar orando. Tenemos varios espacios de oración también, el miércoles en Conectados, pero también el grupo de oración y el equipo pastoral estamos orando todos los días por cada uno de ustedes. Si es que bueno, gracias a los que han estado mandando sus peticiones y bueno, vamos a seguir orando por cada una de ellas. Le comento también que el día de hoy están abiertas nuestras oficinas de 10 de la mañana a 3 de la tarde, como cada sábado, domingo y lunes. Si usted desea traer algún artículo para las despensas, gracias a Dios este tiempo hemos estado compartiendo algunas despensas, algunos de los hermanos que han estado solicitando y ha sido de gran bendición hacerlo. Así es que gracias a cada uno de ustedes que han estado aportando. Si usted no lo ha hecho pero tiene la inquietud de hacerlo, comuníquese con Esther y con todo gusto pues bueno, vamos a estar dándole informes sobre cómo puede apoyar en esta área. Y ya por último, le comento que a partir de septiembre vamos a empezar con las clases de escuela dominical. Gracias a Dios ya están los maestros listos. Vamos a activar esta área. Gracias a Dios, pues bueno, aunque nuestra ciudad todavía está en estado o alerta o en el semáforo rojo, algunos establecimientos se han estado abriendo por instrucciones de nuestras autoridades y esperamos que pronto lo hagan con las iglesias. Seguimos orando a la mayor parte de nuestro país. Ya pasó otro color de semáforo y estamos orando por Nuevo Laredo porque pronto podamos pasar a otro semáforo y podamos reunirnos, aunque sea 20%, 30%, 50%, 100% y ya podamos estar juntos todos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Así es que sigamos orando. Y les recuerdo que el día de mañana el horario del servicio de Vida Kids cambia. Estaba haciendo a las 5 de la tarde, pero mañana empiezan las clases para la mayoría de los niños. Va a empezar a las 8 de la noche el programa de Vida Kids, así es que les invitamos a que todos los papis y mamis conecten esa hora para que sus hijos puedan recibir esa palabra de bendición, de ánimo. Después de ahí oran y a dormir para que el martes se levanten listos para adorar. Para ir a una nueva clases. Bueno, y por lo pronto son todos los anuncios. Recordemos solamente que en septiembre 28 tenemos el Congreso de Jóvenes. Jóvenes va a ser a través de la plataforma de Zoom y de Facebook, así es que estén más atentos sobre estos informes. Vamos a tener desafío 2020 que es permanece, el nombre de permanece. Así es que estemos orando por este evento que pronto con el favor de Dios vamos a llevar a cabo. Y bueno, ya antes de pasar con la pastora Noemí, como cada servicio, cada domingo, para que nos salude, para que ore por la palabra del día de hoy, también quiero hacer un anuncio muy especial. El día de hoy tenemos la bendición de que atrás de cámaras está Mario, está Roberto en la producción, pero también está Víctor Quintero. Precisamente está aquí enfrente de mí en la cámara de aquí atrás, y a cual felicitamos el día de hoy por su cumpleaños.
Gracias le damos a Dios por su vida, por lo que Él ha estado haciendo en la vida de Víctor, y creemos que el Señor va a seguir usando su vida. Muchas felicidades, Víctor. Dios te bendiga y Él siga prosperando tu vida en todas las áreas. Amén. Pastora, ¿estamos listos? Para saludar a la congregación, para orar por la palabra del día de hoy. Dios los bendiga, muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor para alegrarnos y gozarnos en Él. Espero que lo estemos haciendo porque así nos lo menciona la palabra y es algo que debemos de hacer. En medio de situaciones críticas, porque estamos pasando una pandemia difícil, pero el Señor está con nosotros y es el día que hizo el Señor. Entonces nos corresponde alegrarnos. Felicidades, Víctor, Dios te bendiga mucho y estamos contentos, Señor, en medio de toda la situación por el día que nos da el Señor. Y estamos dispuestos también para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana y que nuestros oídos estén abiertos a lo que el Señor quiera para nosotros. Bendiciones para cada uno, Dios los bendiga otra vez y cuídense mucho. Bendiciones. Te adoramos, Señor, en esta mañana hermosa, Señor, que tú nos concedes. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, y lo que vas a hacer. Bendice a nuestro pastor, Señor, para que trae tu palabra en esta mañana, Señor, y que podamos estar atentos a lo que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos y adoramos para siempre tu nombre. Amén. Dios los guarde. Toda la palabra de Dios es para edificación de nuestras vidas, nos redarguye, nos confronta, pero también nos prepara para lo que Él tiene para nosotros. Es que, pastor, le dejamos el lugar para recibir la palabra el día de hoy. Muchas gracias. Sí. Buenos días tengan cada uno de ustedes. Es una bendición nuevamente estar en este lugar y poder compartir la palabra del Señor. Siempre es importante recibir algo de parte de Dios, y no solamente cada semana, sino de cada día. Cada día nosotros tenemos que tener esa relación de estarnos alimentando con el Padre a través de su palabra, a través de la oración. En esta mañana yo quiero compartir un pasaje que es muy conocido, y es más, el pastor Franco habló sobre este pasaje el viernes. Cuando comenzó a compartir, dije, ya me ganó el tema o el pasaje, pero ya vi que cómo es de maravillosa la palabra de Dios y cómo se va en diferentes áreas que se puede enfocar de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, el Salmo 23 es un salmo muy hermoso, pero cuando está uno pasando por cierta situación, oiga, como que agarra más vida y se puede uno sostener en ese salmo. Y la palabra de Dios hoy la vamos a traer precisamente en Lucas 8:40, donde nos habla de dos personas que se acercaron a Jesús con el mismo propósito de recibir un milagro de parte de ellos. Lucas desde el 8:40 en adelante habla de la mujer del flujo de sangre y también de Jairo y de la hija que estaba enferma. Pero vamos a ver primeramente algo que, antes de entrar al tema, que me llamó la atención, porque se me han acercado a mí personas que me han hecho la siguiente pregunta: pastor, ¿qué necesito para ser pastor? Pastor, yo quiero ser pastor, ¿qué necesito? Y la respuesta siempre ha sido la misma: lo que necesitas es tener el llamado de Dios. Nosotros no podemos entrar a un ministerio dentro del cuerpo de Cristo si no somos llamados por el Señor para ejercerlo. Por eso muchas veces estamos nosotros batallando o frustrados, porque en el lugar donde estamos no nos sentimos a gusto, porque lo que Dios tiene para nosotros es otro trabajo, algo que hacer en otra área.
Y aunque muchas veces nosotros tenemos algo fijo, definido, y posiblemente eso puede ser de parte de Dios, pero tiene que pasar un proceso para nosotros llevarnos a ese lugar. Entonces, el pastor tiene que ser llamado. Y nosotros lo vemos en los evangelios, cómo Jesús fue llamando a cada uno de los discípulos, y Él los fue escogiendo y separó 12. Y de esos 12 escogió a 3, que vamos a decir, era el grupo íntimo de Él. Los 12, los 3, aunque había más discípulos, pero dice, a esos 12, Él los llamó apóstoles. O sea, el llamado para apóstol no vino porque ellos quisieran o porque ellos deseaban un título, sino que Él los llamó apóstoles. Y apóstoles son aquellos que son llamados a llevar o enviados a llevar el evangelio. Entonces, esos 12 apóstoles fueron los que Dios o Jesús preparó para que el evangelio se fuera extendiendo con las bases que Jesús había dado personalmente a ese grupo pequeño que habían permanecido con Él durante 3 años y medio aproximadamente. Entonces, Dios nos llama, y en cada área que queremos trabajar, es Dios el que nos va promoviendo. Entonces, ya sea maestro, pastor o cualquiera de los ministerios que nos menciona Efesios 4:11, el de pastor, el apóstol, el profeta también, tiene que ser un llamado de parte de Dios. Y en cada llamado, una de las cosas que es bien importante es mantenernos en humildad, sabiendo que nosotros, lo que Dios nos ha dado, es solamente para administrarlo, porque eso viene de Él, no es de nosotros. Así como nosotros somos llamados también en lo material para ser administradores de los bienes financieros, también en lo espiritual. Dios nos llama a ser administradores, y lo menciona también en los evangelios, de aquello que Él nos da. Entonces, tenemos que estar bien seguros nosotros y vivir en humildad. Muchas veces vemos a personas que quieren irse hay un término, yo quiero ir a las grandes ligas, refiriéndose a los equipos de deporte, de béisbol, ¿no? Pero no es el que nosotros querramos, sino el propósito de Dios para nosotros en el lugar donde estamos, y ser fiel, y sobre todo vivir en humildad. Cuando nosotros vivimos en humildad, quiere decir que nosotros siempre le vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado. Si Dios nos está llamando a un ministerio, estar listo para eso. Hay ocasiones que vemos nosotros y lo fuimos aprendiendo a través de los años y a través de los mentores que Dios nos ha dado, proporcionado durante todos estos años, de más de 40 años en ministerio, ¿no? Por ejemplo, si usted está llamado a predicar, usted tiene que estar listo con una predicación, tiene que preparar predicaciones, y Dios le dará el tiempo donde usted va a tener que hablar, y le va a decir, para esta predicación es para este lugar, esta predicación es para este otro lugar, y nos da el tiempo nosotros también, nosotros tenemos que compartir. Por ejemplo, vamos a hablar del que es llamado para maestro. Si nosotros podemos tener el don de maestro, yo durante el paso por las escuelas hasta la universidad, vimos nosotros a maestros que eran genuinos, que tenían ese don para compartir, se preparaban. Otros se preparaban, pero aunque tenían mucho conocimiento, ellos batallaban, por así decirlo, para dar o enseñar lo que ellos traían en su corazón. Y el que tiene el don de maestro, él busca, escudriña, saca y sabe compartirlo. Pero el ministerio de maestro, que viene aquí en la Biblia, es diferente. ¿Por qué? Porque es Dios es que le está dando y le da la sabiduría. Y claro, él tiene que prepararse leyendo la palabra de Dios, pero Dios le está dando la revelación de la palabra para compartirla y edificar en la iglesia. Vemos en Efesios 4:11
que esos ministerios son para edificación de la iglesia, para que la iglesia vaya creciendo dice, y lleguemos todos a la estatura del varón perfecto. O sea, toda la enseñanza nos está llevando a Cristo y ser formados como Cristo. O sea, no solamente hablar de Cristo, sino que nosotros seamos los representantes de Cristo en esta tierra. Entonces nosotros tenemos que ser como Cristo. Difícil, como dicho otra vez, sí es difícil. ¿Se puede? Sí se puede. A veces con algunos errores, pero los levantamos nuevamente porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, que se puede, sí se puede. Ahora, otra de las cosas que a veces me preguntan sobre la revelación de la palabra. Este hermano o esta persona tiene una revelación más profunda de la palabra. Y gloria a Dios por aquellos hermanos que se han metido con el Señor en la intimidad. Y en esa intimidad ellos reciben una palabra, una revelación del cielo. Entonces, pero tenemos también que entender que ningún hombre puede tener una revelación propia de la persona de Cristo o de la palabra de Dios si no es dado por el Padre. La revelación viene de la palabra apocalipsis y que quiere decir correr el velo que encubría lo desconocido. Entonces, cuando nosotros tenemos esa revelación, es que Dios descubre aquello que no hemos entendido, no hemos conocido, para edificación no solamente propia, sino para el cuerpo de Cristo. Aquellas personas que nosotros tenemos el compromiso de ser o que los edifiquemos en la palabra de Dios. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que para tener la revelación o la inspiración que hay en el corazón del Padre y dada a nosotros a través de la Biblia, debe venir de parte de Él. En cierta ocasión Jesús les pregunta a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, eres feliz tú, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne o sangre, no te vino a través del conocimiento, a través de una persona, sino que mi Padre que está en los cielos fue el que te lo reveló. O sea, primero le dice Jesús, o les dice, ¿qué quieren que los otros piensan que soy yo? Y ellos le dicen que lo que ellos habían escuchado. Pero ahora me interesa qué es lo que ustedes piensan de mí. Aquellos que están conmigo, aquellos que conviven conmigo, aquellos que son discípulos, que están siendo instruidos en la palabra. ¿Qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro fue el que le dijo, tú eres el Mesías, o sea, el ungido, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor le dice, Pedro, eso no es tuyo, sino es una revelación del Padre. Entonces, aquí entendemos que la revelación de la palabra de Dios no es dada a un hombre, grupo, organización o religión en particular, sino a la iglesia de Cristo. Pero Dios puede usar a una persona o a un ministerio para compartir la revelación que Dios le da al cuerpo de Cristo y que éste sea edificado. Ahora, si nosotros decimos quién es la iglesia de Cristo, sencillamente lo encontramos en el Evangelio de San Juan, el primer capítulo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino la voluntad de varón, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios nos revela a nosotros que necesitamos salvación, pero nos corresponde a nosotros, si hacemos caso, si somos obedientes a la voz del Espíritu Santo, para aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador o rechazarlo. Entonces, la fe no viene
por la carne, sino viene por el Espíritu a través de la palabra de Dios. Y es aquí precisamente donde ya vamos a ir comenzando a entrar al tema, y ahorita vamos a leer el pasaje. Cuando Jesús nos enseña, nos muestra sobre precisamente la revelación del Padre, quiénes somos nosotros en el Señor, pero también nos da o nos hace un encargo para que nosotros también, al llevar el Evangelio de Cristo, al actuar en el nombre de Cristo, también nosotros podamos obrar, por ejemplo, la sanidad, orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Eso está en la palabra. Hubo un pequeño error y digo, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos para continuar? Pero estamos hablando de Jesús. Jesús nos deja a nosotros encargados de orar por los enfermos, y Él nos muestra varias formas cómo orar por los enfermos, y nosotros tenemos que discernir en cada caso cómo es que nosotros vamos a orar por aquellas personas que están pidiendo oración. El orar por ellos es muy efectivo. Ayer cuando menos dos hermanas de la iglesia se acercaron a cierta distancia del hospital del COVID porque querían orar por los enfermos y especialmente por algunas personas cristianas que estaban ahí. Entonces, eso es efectivo. ¿Por qué? Porque la oración Dios la escucha. Pero cuando Jesús oró por los enfermos, Él en algunas ocasiones fue solamente enviando la palabra, como aquella persona que dijo, yo no soy digno que tú vengas a mí, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, grande es tu fe. Y Jesús dio la palabra y ese siervo sanó precisamente a esa hora. Pero también Jesús hizo imposición de manos. Entonces, con la imposición de manos también es otra de las formas que Jesús nos enseña a nosotros. Pongan las manos sobre los enfermos y esos sanarán. En otras ocasiones Jesús solamente ordenó a la enfermedad o al espíritu de enfermedad que saliera del cuerpo de la persona. Y hay un caso también donde Jesús usó saliva para hacer lodo y puso a un ciego el lodo. Esto lo hizo Jesús. Yo nunca he visto que a un hombre lo haga, pero las otras formas sí lo puede hacer. El apóstol Santiago agrega también ungir a las personas con aceite, pero es bien claro el apóstol al decir, la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, en todo lo que hagamos, tiene que ser por fe. Entonces, tenemos que actuar precisamente creyendo la palabra de Dios y aquel que nos envió. Entonces, ahora sí, nos vamos a la historia que viene en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo de 40 en adelante. Y esto también está en Mateo 9, de 18 al 26, y Marcos 5, del 21 al 43. Pero me gusta la versión, y claro, nosotros lo usamos nomás como un complemento de la palabra de Dios. Ahora sí.
Ok. Entonces dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Yo quiero que pongan mucha atención en esto, después vamos a irlo viendo poco a poco, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Decía, niña de 12 años se estaba muriendo, y al ir Jesús, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, otra vez 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, o sea, quedó pobre, y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, el toque que hicieron es un toque diferente, no es el toque que están haciendo toda esta multitud, o ustedes los discípulos. Alguien me tocó de una forma diferente porque poder salió de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y vamos a dejarlo aquí en esta parte y vamos a hacer énfasis. ¿Quién me ha tocado? ¿Ok? Entonces, vemos aquí cómo las personas, las multitudes se acercaban a Jesús. Cuando Jesús llegó a ese lugar, dice que el pueblo salió, las multitudes estaban esperando, ya conocían la fama de Jesús y lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, las personas que se acercaban a Jesús se acercaban por diferentes motivos, e inclusive en este tiempo vemos a personas que se acercan a Dios o hacia Jesús con diferentes motivos. Unos buscan una sanidad personal, como el caso de la mujer. Ella se acercó con la mujer como porque tenía un problema de 12 años. Y también vemos al padre, también se acerca a Jesús. ¿Por qué? Porque necesitaba un milagro para su hija. Y en esos casos, ambos sabían que solamente Jesús podía hacer un milagro. O sea, quiere decir que ellos ya le habían hecho la lucha, habían tratado, la mujer había ido con muchos médicos de aquel entonces, con sus prácticas medio raras para nosotros en este tiempo, pero solamente lo que había hecho la mujer es gastar su dinero, hasta quedarse sin nada. El caso de Jairo, creo que como principal de la sinagoga habían hecho algunas oraciones, habían tratado también lo que estaba, o los recursos que ellos tenían, lo habían utilizado para que la niña sanara, pero la niña seguía mal y ya veía que no había otra destino para ella, sino la muerte. Entonces, necesitaban a Jesús urgentemente. Entonces, solamente un milagro que viniera del cielo, alguien que estaba haciendo esos milagros, y era precisamente Jesús, y ahora tenían esa bendición que Jesús estaba en su tierra. Y precisamente muchas veces decimos, por casualidad. No, Jesús siempre tiene un propósito y siempre llega a tiempo. Y hablando de tiempo, vemos como la mujer tenía 12 años de estar enferma y la niña tenía 12 años de edad. Entonces, ambas necesitaban precisamente el toque de Jesús. De la mujer no sabemos mucho. No sabemos si estaba soltera, si estaba casada. Pero
Oiga, 12 años de enfermedad eran los más largos de su vida. Vea, todos los días, con los mismos síntomas, con los mismos problemas, y no tenía solución. Ya estaba cansada, ya estaba debilitada, no solamente físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eran muchos años, pero para la niña, 12 años de edad, no son muchos. ¿Cómo nosotros tenemos el concepto del tiempo? Hay ocasiones que decimos cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, el hijo que le dice a la mamá, ahorita vengo. ¿Cuánto es ahorita? En un rato regresamos. ¿Cuánto es un rato? Ya merito llego. Al ratito. Son expresiones que realmente no tienen ningún significado. ¿Por qué? Porque no nos aclara. Porque lo que para mí puede ser un rato, para el otro no puede ser una cosa más corta o más. Pero me gustó una reflexión sobre el tiempo y quiero compartirla con ustedes. Dice, para darse cuenta del valor de un año, dice, pregúntele a un estudiante que ha fallado en el examen final. Falló, perdió todo el año. Dice, y el estudiante dice, un año es un año. Dice, pregúntele, para darse cuenta del valor de un mes, pregúntale a una madre que ha dado a luz un bebé prematuro. En el embarazo, los meses cuentan. Si son 7, si son 8, son 9, que es lo normal. Un mes cuenta mucho. Una semana, vamos a hacer, pregúntele a los pastores que compartimos cada semana. Para darse cuenta del valor de una hora, vamos a preguntarle a los novios que están esperando para verse. Parece eterno, es solamente una hora, pero oiga, esa hora parece una eternidad. Dice, para darse cuenta del valor de un minuto, pregúntale a la persona que ha perdido el tren, el autobús o el avión o la entrada al teatro. Tuvimos un caso de un pastor que invitamos, él venía de fuera y ya tenemos todo listo para empezar. Oiga, y que no llegó. Nos habló, dijo, ¿sabes qué? No la voy a hacer, perdí el avión. Este hermano salió a tiempo para ir al aeropuerto de la ciudad pero en el camino le dio ganas de ir al baño y sabía que había una hermana por ahí y llegó a casa de la hermana y no sé, viendo que todavía faltaba tiempo, oiga, no sé si platicaron un ratito y se arrancaron para el aeropuerto. Cuando llegan al aeropuerto, le dice el muchacho de la aviación, el que estaba el despachador, dijo, vamos cerrando. Si hubiera llegado usted un minuto antes, lo hubiéramos tenido oportunidad. Ahorita ya no. Perdió el avión por un minuto. Como en el caso de nosotros, aquellos que tenemos Sentry, ¿no? y que va a estar cerca a las 6. Oiga, vamos con una angustia porque a las 6 cierran el Sentry. Entonces, qué triste es que cuando vamos a llegar, oiga, nos bajan la cosa esa que para ya no avanzar. Entonces, por un minuto no lo hicimos. Ahora, un segundo cuenta, sí cuenta un segundo. Sobre todo aquellas personas que han sobrevivido de un accidente. Hemos tenido nosotros experiencias donde decimos, me pasó rozando, ya casi chocábamos. ¿Pero qué fue? Un segundo. Ese segundo tuvo un valor incalculable para nosotros. Pero también hay milisegundos. Sí, pastor, ¿es eso? Sí, en los Juegos Olímpicos hay personas que ganan por fracción de segundos. El campeonato se lo lleva la persona que ven
que aunque sea por milisegundos, ellos lograron entrar a la meta. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar el tiempo. El tiempo no espera a nadie. Por eso tenemos que disfrutar el tiempo. Tenemos que atesorar cada momento que tengamos. Ahora, volviendo, aquellos que querían ver a Jesús, ¿por qué lo buscaban? Ahorita dijimos unas razones, porque esta mujer y porque este padre buscaban a Jesús. Pero algunas veces vemos también, como decía en la actualidad, algunas veces son nobles por un deseo, un hambre de las cosas de Dios, buscamos a Jesús. Pero muchas veces los motivos que tenemos nosotros también pueden ser egoístas. Claro que buscamos a Jesús cuando necesitamos un milagro, queremos un problema que sobrepasa nuestras fuerzas, nuestra condición, ya sea física, económica, y que necesitamos un milagro de parte de Dios. Pero también buscamos a Jesús porque necesitamos escuchar su palabra. Jesús, dicen ellos, dice la palabra de Dios, que lo buscaban porque las palabras que él hablaba tenían autoridad, no eran como los escribas. En otra ocasión dice, las palabras que tú hablas eran espíritu y eran vida. Otros posiblemente iban nomás por sensacionalismo para ver los milagros, los señales. Muchos son mirones nada más, para a ver qué ven. Como dije, iban por sanidad de su cuerpo. Otros, también dice la palabra de Dios, el Evangelio, que iban porque habían probado el pan que Jesús les había dado en la repartición y ellos lo buscaban por el pan. Y también tenemos a los religiosos que lo buscaban, pero para ver en qué fallaba Jesús. Ahora, dije o mencioné estas personas que buscaban a Jesús por diferentes motivos, pero vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué busco yo a Jesús? ¿Qué es lo que quiero de Jesús? ¿Qué quiero de Él? Entonces, si lo buscamos por salvación, tenemos que ver que tenemos que tener un compromiso o hacer un compromiso con sus enseñanzas, con sus estatutos, con su voluntad. Vemos que Jairo se acerca a Jesús porque necesitaba un milagro para su hija y le suplicó que fuera a su casa, a lo que Jesús accedió. Entonces, vemos que aquí Jairo no tenía otra opción, porque solamente un milagro, una intervención sobrenatural podía lograr un milagro en la vida de su hija y no perderla. Pero dijo, ¿sabes qué? Si vas, Jesús, y pone la mano sobre mi hija, ella va a ser sana. ¿Por qué? Porque había ido. Y el oír la palabra de Dios, oír lo que Jesús hace, porque Jesús, vuelvo a repetir, el mismo ayer, hoy por los siglos. Oiga, eso motivó su fe, le dio la esperanza y la confianza de que Jesús podría hacer un milagro en su vida. Pero esta historia de Jairo es interrumpida por una mujer. Dice que al ir por el camino, una mujer se acercó y tocó el borde de su manto. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esa mujer tenía una hemorragia de la matriz fuera del periodo menstrual. Y la ley era clara sobre eso para el pueblo judío. Y dice esto la ley en el libro de Levítico: la mujer que tenga una hemorragia durante varios días fuera del tiempo de su menstruación será considerada impura.
también se considera impura la cama donde se acuesta y la silla donde se sienta. O sea, lo que ella use, nadie lo puede usar. Todo el que toca estos muebles quedará también impuro hasta el anochecer y deberá lavarse sus ropas y bañarse. Para volverse a considerar pura, la mujer deberá contar 7 días a partir del momento en que se detenga la hemorragia. Al 8º día tomará 2 palomas o 2 tortolitas y las presentará al sacerdote a la entrada del santuario. El sacerdote presentará una de ellas como ofrenda para el perdón de pecados y quemará la otra en mi honor. O sea, así la mujer será considerada pura otra vez y era otra vez acogida otra vez a la sociedad, al templo. Entonces, durante esos días no podías ir al templo. O sea, peor que nosotros, que no hemos podido estar en el templo alabando junto al Señor. Ella, habían pasado 12 años que había sido rechazada por la religión. Ella no se podía acercar a adorar a Dios. O sea, era excluida del templo. ¿Por qué? Debido a su inmundicia. Así dice la palabra de Dios. Entonces, es rechazada por la religión. También tenía rechazo de la familia. ¿Por qué? Porque lo que ella tocaba era contaminado y las personas que tocaban lo que ella tocaba también eran contaminados. Entonces, rechazada por la religión, rechazada por su familia y claro, también entendemos que es rechazada por la sociedad. No podía tener contacto social. Ella no podía salir a las tiendas de convivencia, no podía ir a comprar en estos tiempos, no podía salir al mercado. No, ¿por qué? Estaba prohibido porque era una mujer inmunda. Entonces, esta mujer estaba experimentando sufrimiento físico, mental y espiritual. Y además, la pobreza que había llevado por gastar todo el dinero con los médicos. Y aquí es donde vemos algo especial en la mujer. Esa mujer sabía que la solución para su problema era Jesús. Pero para acercarse a Él tenía que romper toda esta estructura que se habían puesto durante 12 años. ¿Se imaginan una mujer por 12 años rechazada? Mientras la niña de Jairo era bendecida, jugaba, salía. Esta mujer 12 años rechazada, casi olvidada por la sociedad. Y ahí vemos a esta mujer. ¿Se imagina cómo se sentía esta mujer? Y la única solución era Jesús. Y ella dijo, ¿sabes qué? Yo me necesito acercar a Jesús. Entonces, tenía que romper esos obstáculos. Yo creo que esta mujer no se sentía digna de acercarse a Jesús para que Jesús orara por ella, impusiera las manos, porque era una mujer impura. ¿Se imaginan? Si el pueblo andaba tras Jesús y lo veían los del pueblo ahí, oiga, esa mujer iba a ser rechazada, iba a ser señalada. Entonces esta mujer tuvo que ingeniarse para acercarse a Jesús sin ser reconocida, o sea, pasar de incógnita. Y por eso dijo, yo no puedo, como mujer impura, yo no puedo acercarme a Jesús, el maestro, el rabino, para que ore por mí, para que ponga en manos. ¿Por qué? Porque eso no puede ser, nadie me puede tocar, pero yo puedo tocar, y cuando menos tocar el borde del manto, y con eso tengo. ¿Se imaginan la fe de esta mujer? Por eso, cuando esta mujer se hace entrar y pasa entre la multitud, oiga, sin ser conocida, y llegar hasta donde estaba Jesús y tocar el manto, y solamente el borde, y en ese momento ella fue sanada. Jesús se para
se detiene y voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Jesús, como Dios, ¿sabía quién la había tocado? Seguro que sí sabía. Es claro. Entonces, ¿por qué iba a exponer a esta mujer a que testificara, declarara? No lo hacía por él, lo hacía por ella y por los que estaban alrededor de ella, para que los del pueblo supieran que la mujer ya había sido sanada en una forma milagrosa. Dice que la mujer, cuando tocó a Jesús, pues ella estaba contenta, estaba feliz porque estaba... Y Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Como diciendo, pues, es lógico, Señor, pues, todos te aprietan. No, dijo Jesús, alguien me ha tocado en una forma diferente. Alguien me ha tocado con fe, creyendo, porque cuando me tocaron, yo he conocido, yo he sabido que ha salido poder de mí. Yo sentí esa sanidad para alguien. Eso es precisamente, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que ir viendo, aprendiendo. A veces hay obstáculos, mis hermanos. A veces está difícil la situación. A veces los médicos que tienen conocimiento dicen: ¿sabe qué? Hasta aquí puedo hacer. Pero si hay fe y esa confianza en el Señor y esa seguridad de que un milagro, usted no se desanime, usted continúe creyendo, esperando los obstáculos. Que le diga que van a hacer esto, que van a hacer esto, otro. Usted no necesita ver lo que está a su alrededor. Ve a Jesús, vea su palabra y trate de acercarse a Jesús y toque a Jesús. Dice que entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, con temor, y postrando a sus pies, le declaró todo delante de todo el pueblo. O sea, está dando testimonio a todo el pueblo por qué causa se había acercado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué fue lo que le dijo? Hija, una mujer que había sido rechazada por la religión, por la familia, por la sociedad, Jesús le decía: hija, hija. Oiga, no solamente Jesús estaba sanando a esta mujer, la estaba restaurando otra vez. Qué dulces palabras para esa mujer, que salieran de los labios de nuestro Señor Jesucristo, o de la boca de nuestro Señor Jesucristo, la palabra hija. O sea, que era una hija, por esa fe la hacía hija en el reino de Dios. Mis hermanos, es lo que hace Jesús. La sanidad es importante, es buena tener salud, es necesario, estamos en un cuerpo, pero la restauración, eso es lo más importante. Por eso, a los que nos están escuchando, aférrense a los milagros, usando la palabra de Dios para aumentar nuestra fe. La palabra de Dios está llena de pasajes que nos hablan sobre la fe. Confiemos y confiemos en la palabra. Aferrémonos nosotros a la palabra. Si alguna de las personas que nos está escuchando se siente como esta mujer, esa mujer que ha sido rechazada, que no se siente digna de acercarse a Dios, esto le digo esta mañana por convicción de lo que yo estoy hablando, de lo que estoy diciendo. Jesús está con los brazos abiertos, esperando que se acerque para abrazarla, para tenerla en sus brazos y decirle: hija, hijo, ven a ser parte del reino. ¿Y cómo puede ser hijo? Solamente
Decirle al Señor: Señor, reconozco mis pecados, pero yo sé que solamente tú me puedes perdonar. Perdona mis pecados. Y acepto a Jesús en mi corazón. Y cuando usted haga eso, cuando tú, joven, hagas eso, vamos a ver que en el cielo dice la palabra de Dios que hay una fiesta y su nombre, tu nombre, se escribe en el libro de la vida. Así que confiemos en el Señor. La situación está difícil, pero nuestro Dios es más grande que cualquier situación adversa que venga a nuestra vida. Mantengamos firme y toquemos a Jesús. Que Dios los bendiga. Vamos a escuchar un canto. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Dígale: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador.
Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Llegamos a casa de unos sobrinos y tenían una caja de un rompecabezas que había comprado de 1000 piezas. Oiga, y la abrieron y vaciaron el contenido. Y yo estaba ahí y dice, órale, y llora. Dice el tío, hay que ir acomodando poco a poquito. Oiga, a los pocos días que fuimos, varios días después que fuimos, oiga, ya estaba agarrando forma el rompecabezas. Y después fuimos otra vez y ya estaba terminado. Bonito, bonito. Y me llevó a mí a reflexionar y le dice, muchas veces nuestra vida está como ese rompecabezas, pero tenemos nosotros al maestro, al experto, que acomoda todas las piezas en su lugar. Es que para Dios no hay nada imposible. Vamos a orar. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias por cada uno de tus hijos que están viendo y verán, Señor, esta predicación, Señor, a los cuales bendecimos en tu nombre. Primeramente, Señor, queremos pedirte, Señor, por aquellos hijos, nietos, familias, Señor Dios, conocidos, amigos, Señor, que tienen hijos en la escuela, Señor, y con esta nueva modalidad, Señor, a veces no es fácil, Señor, pero te pedimos, Señor, que tú los ayudes, los bendigas, les des sabiduría, Señor Dios. Te pedimos de los niños desde el jardín de niños, Señor, hasta la universidad, a los adultos hasta la universidad, Señor, a los jóvenes en secundaria, en la preparatoria, en primaria, Señor Dios. Padre, dirígelos, Dios, dale sabiduría, Señor, dale conocimiento, y para que ellos se sepan distinguir lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor Dios. También te pedimos por las madres que se quedan con los niños, Señor, que ahora son maestras también, que tú les des sabiduría, les des fuerza, Señor Dios, le des la tranquilidad, Señor Dios, para que ellas se puedan también, Señor, participar en este desarrollo de sus niños, Padre. También, Señor, queremos pedirte, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor. Nuestra hermana Marina, Señor, que está internada en el hospital, Señor Dios. Misael Leiva, su familia, Señor Dios. También, Señor, el toque tuyo es necesario en él. Juan Pablo, Señor Sánchez, Señor Dios. Y todos aquellos que nos pueden escapar, Señor, de la mente en estos momentos, pero que tú los conoces, Señor, y posiblemente algunos nos están viendo, Padre. Pon tu mano, Señor, sobre ellos, Dios. Tócalos, Señor Dios. Padre, hablamos vida, no muerte, sino vida a sus cuerpos físicos, Señor Dios. Que el toque tuyo, el aliento tuyo de tu Espíritu Santo sea sobre ellos, Señor Dios. Y que estas personas, Señor, que están enfermas de cualquier enfermedad, Señor, en estos momentos sean sanadas por el poder glorioso del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Al triste, Señor, al temeroso, Señor Dios, aquel que ha perdido un familiar, Señor, que el consuelo, la fortaleza que viene de ti sea con ellos, Señor. Te doy gracias, Señor, y bendecimos a cada uno de tus hijos, Señor Dios. Gracias por el manantial de vida, Señor Dios. Bendecimos cada miembro, Señor, en tu nombre precioso. Amén. En el nombre de Jesús. Seguimos con la historia de Jairo el próximo domingo con la ayuda de Dios. Que Dios los bendiga. Aférrense a la fe en Cristo Jesús.